¿Por qué concientizar? Porque, como lo mencioné, es hablar de un tema de derechos, que, por ejemplo, en el artículo 49 de la ley tenemos el derecho a la empleabilidad, que es que todas las instituciones públicas tienen que contar con el 5%, las entidades privadas en el 3%, hablando sobre la educación, también el acceso a la educación inclusiva, la educación también que tiene que ser de calidad. Es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 10% de la población peruana tiene una discapacidad y por eso vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Alan Cooper Aquino Puga, vocero del CONADIS. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenas tardes, señorita Katiuska. Reciba un cordial saludo del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad del CONADIS, en especial de nuestra presidenta, la doctora Sandra Pirón Marcos, en conmemoración de este día importante sobre la temática de discapacidad, ya que cada 3 de diciembre, desde el año 1992, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde a través de la evolución de las normas, hoy en día hablar de discapacidad es hablar de un tema estrictamente de derechos y fundamentados en la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y donde que en el Perú rige la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que mediante el CONADIS desarrollamos estrategias para coadyuvar esfuerzos y buscando la inclusión plena y participativa de las personas con discapacidad, y hoy en día también incluyendo a los familiares y salvaguardando su integridad, en 5 ejes temáticos que nos encomiendan las Naciones Unidas, como es en deporte, en salud, educación, trabajo y la accesibilidad universal, buscando que todo el acceso sea de acuerdo a sus derechos y sea también buscando su participación como su inclusión plena en todos los ámbitos de la vida. En ese sentido es que nos hacemos presentes para concientizar y sensibilizar la importancia de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué concientizar? Porque, como lo mencioné, es hablar de un tema de derechos, que, por ejemplo, en el artículo 49 de la ley tenemos el derecho a la empleabilidad, que es que todas las instituciones públicas tienen que contar con el 5%, las entidades privadas en el 3%, hablando sobre la educación, también el acceso a la educación inclusiva, la educación también que tiene que ser de calidad, y para ello el CONADIS, mediante un trabajo estratégico articulado con los gobiernos locales, regionales, hacemos un trabajo de acompañamiento y asistencia técnica buscando la supervisión y el cumplimiento de estos derechos que lo merecen, tal igual como lo merecen cualquier persona que no tenga discapacidad. Así es. ¿Cuáles son los derechos que son vulnerados en este país para las personas con discapacidad? Bueno, podríamos decir que muchos de los derechos, el CONADIS, de acuerdo a sus competencias, hace los esfuerzos necesarios para ir maximizando las oportunidades en aras al cumplimiento de ellos. Sin embargo, también hay instituciones en la cual directamente están vinculados a supervisar y fiscalizar y hacer cumplir estos derechos. Por ejemplo, cuando hablamos de el acceso a los medios de transporte, tenemos que la ATU, como un actor directo facultado por el Ministerio de Transportes, puede hacer las incidencias que correspondan para hacer prevalecer el acceso al pasaje gratuita, que es el pase libre, que según la ley 30.412 indica que todas las personas con discapacidad severa acreditados con un carnet de color amarillo pueden hacer uso de la gratuidad. Entonces es importante concientizar a la población que cuando tenga una negación o una negativa que no quieran hacer cumplir este derecho, se pueden comunicar rápidamente con el personal de la ATU o también comunicarse también con la línea de CONADIS que ha creado hace unos años la red Alivia Perú,
buscando que los accesos y los beneficios que les corresponden a las personas con discapacidad lleguen de manera oportuna. Así es, pero también hay grandes brechas, incluso en la infraestructura de nuestro país, de la capital, de las zonas del Perú. ¿Realmente tienen acceso, por ejemplo, las principales vías para personas en silla de ruedas o para personas con discapacidad visual? Sí, mire, justamente por eso partía por este tema muy importante, que en este día se pueda concientizar sobre los derechos, pero también sensibilizar a la población. Entonces, uno de ellos, cuando hablamos de barreras físicas, encontramos las barreras arquitectónicas, edificatorias, como lo mencioné también quizá una de las vehiculares. La norma que debemos de promover todos, porque todos somos parte de la inclusión. Hablar de inclusión es la participación plena y efectiva de todos los sectores de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de conocer esta norma que nos permita llegar hacia el acceso de las barreras arquitectónicas, edificatorias, encontramos que es la norma técnica A120, la norma técnica de accesibilidad universal, que es la entidad, el ente, el marco normativo que brinda el soporte de los lineamientos hacia una real accesibilidad, con las medidas de la pendiente, de una rampa, de una acera, con las medidas exactas, porque sabemos que hay muchos gobiernos locales que a veces intentan hacer obras en referencia a cumplir con esta accesibilidad, pero muchos de ellos a veces, al no considerar esta norma técnica A120, que es la norma de accesibilidad universal, es que se incumple a veces con la pendiente o el ancho no corresponde para ser accesible y la independencia de las personas con discapacidad. Muy bien, gracias. Muchas gracias a nuestro invitado, Alan Cooper Aquino Puga, vocero del CONADIS. Muchas gracias por concientizar en torno a las brechas que todavía tenemos como país y como sociedad para hoy día celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.